Please go ahead, Geshe-la. Yeah, 상계에서 Yeah, 소리 check it, check it, 주는 청주하고 상계 장소주 이제 소주도 소원 이거 이제 상계에서 소리 전화로 내가 좀 잡고 이제 이거 이거 상계 장소에 또 좀 연결하는 거는 나도 이거라 벤지 상계로 관계 도전이 손에 더 던지고 이거 현실은 너무 대단한데 나 찬스 Empezamos la sesión con ese Yampel del día 17 de junio del 2027, del 2026, sobre Camino Medio de Nagarjuna. Desde ese momento y hasta que alcance el despertar, yo me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la virtud que acumule al escuchar el Dharma, pueda lograr el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Él, que con un cuidado compasivo enseñó el sagrado Dharma tal que todas las visiones erróneas serían abandonadas. Gautama, a ti te rindo homenaje. Estamos en la página 65. Entonces, llegados a este punto, ¿a qué llamamos error de la mente? Si no tenemos compasión en cualquier contexto, esto es un error de la mente, es un defecto. A veces tenemos compasión por algunas personas, por algunos seres, pero no por otros. Esto también es un error. Puedes tener una compasión muy poderosa por alguien y una compasión muy débil por alguien diferente. Esto también es un error. Podemos decir, por ejemplo, que si intentamos meditar y no podemos estar en absorción meditativa, sino que estamos atrapados por las distracciones. Eso también son defectos. Incluso si podemos permanecer en el objeto de observación, el objeto de concentración, pero no podemos estar mucho tiempo, esto también es un defecto de la mente. Entonces podemos hablar de la pereza, etcétera. Cuando hablamos de los defectos de la mente, no solo se trata de las tres venenos o las aflicciones, el orgullo, el apego, la confusión, la aversión, el odio, etcétera. No son solo estos defectos, son por supuesto defectos de la mente, pero no son eso solo. Hay muchos otros. Por ejemplo, si digo, hoy tenemos enseñanzas, pero preferimos hacer algo diferente. Entonces, pensar que hay algo más importante que atender unas enseñanzas, eso también es un error de la mente, porque es una necesidad escuchar lo que nos puede ayudar para aumentar nuestras cualidades. Por supuesto, podemos decir que el defecto último de la mente sería lo que oscurece el logro de la liberación. Podemos hablar de los oscurecimientos aflictivos que son defectos de la mente y por sus latencias o huellas que también son el oscurecimiento que impiden el logro de la omnisciencia, el despertar. Estos son entran dentro de la categoría de errores de la mente. Por lo tanto, podemos decir que solamente el Buda ha eliminado todos los errores, todos los defectos de la mente de modo necesario. Lo que entonces es lo que tenemos que hacer para eliminar los defectos de la mente, tenemos que aumentar las cualidades de la mente. Estudiar es un medio muy bueno para hacer eso. Podemos decir que todos tenemos estos defectos de la mente. Eh, Va desde lo que impide conocer los objetos de conocimiento hasta algo que puede impedir una meditación auténtica o real. Todo esto se incluye dentro de la categoría errores de la mente o defectos de la mente.
Podemos decir que todos los estados afligidos de mente son necesariamente defectos de la mente, por supuesto. Ignorancia, la aversión, la envidia, los celos, el orgullo, apego. El deseo son todas aflicciones, son defectos de la mente, mentes defectuosas, porque solo causan acumular acciones negativas, karma negativo. Podemos formularlo de la siguiente manera. Acumulamos karma negativo, acciones negativas, es precisamente por culpa de las aflicciones. Es adecuado decirlo así. Por supuesto, estos karmas negativos son las causas del sufrimiento. Entonces podemos decir que estos defectos de la mente lo son porque están en la raíz del sufrimiento. Estos conocimientos erróneos son definitivamente defectuosos, son conciencias erróneas como la ignorancia, el orgullo, los celos, la envidia, etcétera, y hacen que acumulemos acciones negativas en la mayoría de los casos y por eso tenemos que sufrir. Es por eso porque son defectos, es por eso, es porque son las causas de sufrimiento. Tenemos estos estados defectuosos de la mente, pero también tienen sus propios antídotos. Estos conocimientos defectuosos tienen antídotos. Entonces, cuando hablamos sobre un antídoto, por ejemplo, una actitud egocéntrica, el antídoto va a ser el altruismo. Y para la ignorancia que concibe una identidad, el antídoto va a ser la sabiduría que conoce la ausencia de identidad. El antídoto del odio va a ser el amor y la compasión. El antídoto al apego, normalmente hablamos de meditar en lo desagradable, en lo repulsivo, en los aspectos repulsivos del objeto de apego. También se puede meditar en la transitoriedad, que es el antídoto principal. Lo que el antídoto de la envidia o los celos es el regocijo en lo bueno que le ocurre a los demás. El antídoto del orgullo es, por ejemplo, si meditas en el surgir dependiente o en el hecho de que los demás también son muy especiales y preciosos. El altruismo, cuanto más se medita en el altruismo, de modo natural, vas a cultivar respeto por los demás y los vas a considerar como algo muy valioso. De este modo, el orgullo no tiene muchas oportunidades de surgir en nuestra mente. Podemos decir que incluso el orgullo es uno de los oscurecimientos más poderosos en la producción de la mente del despertar. Estos estados de mente tienen su contraparte, tienen su antídoto en sus mentes que son contrarias. Entonces, si no tenemos un interés muy intenso por el estudio, por ejemplo, esto también es un tipo de defecto de la mente. Al contrario, si tenemos un entusiasmo, naturalmente vamos a tener un interés muy especial por el objeto mismo. Por ejemplo, estos estudios. Si deseamos eliminar la pereza, tenemos que tener este entusiasmo. Por lo tanto, esta es la mente contrario. La mente contraria. Si no deseamos dar a los demás, si somos tacaños, tenemos que cultivar el estado contrario de la mente. Tenemos que practicar la generosidad. Cuando nos encontramos con alguien que está en necesidad de algo material, esto es una acción contraria a la avaricia y también puede hacerse indirectamente. Puedes tener una aspiración especial para ser capaz un día dar todas las maravillas que puedan necesitar los seres. Los objetos, muebles, ropa, esto lo podemos
pensar. Y si lo hago con esta intención especial que es la mente del despertar, se convierte en una práctica de la perfección de la generosidad que va a destruir el estado avaricioso de mente. Por eso podemos decir que todos los defectos de la mente necesariamente tienen un antídoto concreto. Podemos decir que tenemos que identificar estos errores o defectos de la mente, identificar el, los defectos de modo último, lo que impide las cosas más importantes. Por ejemplo, los estados afligidos de mente son los oscurecimientos principales y, y lo que aumenta estas aflicciones también es lo que impide el logro del despertar, la omnisciencia. Podemos decir que el primer oscurecimiento son los oscurecimientos aflictivos y necesariamente tenemos que tener la sabiduría que conoce la vacuidad para eliminar estos oscurecimientos aflictivos. Podemos decir que no lo podemos hacer sin esta sabiduría que conoce la vacuidad. Es imposible. Pero si deseamos eliminar las huellas, las latencias de estos oscurecimientos afectivos, esta sabiduría no es necesaria, no es solo la sabiduría, el conocimiento de lo que necesitamos, la mente del despertar. Es la mente del despertar la que elimina los oscurecimientos al conocimiento, el logro de la budeidad. Por lo tanto, estos son los puntos principales. Estas son el fundamento son las dos verdades, los dos aspectos y también los aspectos de método y sabiduría y el resultado van a ser los dos cuerpos del Buda, el cuerpo de verdad y el cuerpo de forma. Cuando hablamos de los antídotos, esto puede ayudar a descartar, por ejemplo, si vivo en un país muy frío, con un clima muy frío, me puedo mudar a un país en el que el clima sea más agradable, más cálido. Esto va a ser el antídoto al clima frío. El clima frío va a ser un antídoto para climas muy cálidos. De acuerdo con ese ejemplo, también funciona en la mente que observa exactamente la misma persona y cuando se observa a la persona no puedes tener al mismo tiempo odio y amor y compasión para la misma persona y por la misma duración y en el mismo momento. No pueden permanecer juntas estas dos mentes. Por eso podemos decir que el amor y la compasión es el antídoto al odio o aversión. Aquí tenemos que diferenciar entre antídoto y el antídoto auténtico. El conocimiento directo de la vacuidad es el antídoto real, el auténtico, porque es capaz, por supuesto, de eliminar la aflicción y también las semillas, las latencias de esa aflicción. Por eso hablamos del antídoto auténtico real. Es diferente de un mero antídoto. Es un estado de mente que puede neutralizar, podemos decir, suprimir durante un momento, durante un tiempo, el estado contrario de mente. El estado de mente, por ejemplo, si tienes compasión, no puedes tener odio al mismo tiempo. Por lo tanto, la compasión va a eliminar el odio, pero nunca va a ser capaz de eliminar las semillas del enfado o del odio. Por lo tanto, es un antídoto que no es un antídoto real o auténtico. Podemos decir que un antídoto puede, de modo temporal, eliminar una aflicción. Esto es posible. El antídoto puede decir eso, por ejemplo, el momento en el que sientes una compasión muy poderosa, en ese momento no puedes sentir al mismo tiempo enfado o odio por la misma persona.
O sea, durante un momento, durante un tiempo, ese estado de mente puede eliminar la aflicción, pero la aflicción tiene muchas oportunidades de producirse después. Cuando una compasión tan poderosa se ha desaparecido, después podemos caer en un estado de mente lleno de odio y de enfado. Por el tanto, la compasión no es un antídoto real, auténtico. Un antídoto tiene que ser capaz de asegurarse que la aflicción en sí misma se va a cortar de raíz, que nunca va a surgir de nuevo. Hay una gran diferencia entre los defectos de la mente o errores de la mente y las cualidades de la mente. Por ejemplo, podemos decir que incluso si la ignorancia es muy poderosa en nuestra mente, no impide la producción de virtud, porque, por ejemplo, si utilizamos como ejemplo nuestra vida, hay algo que ha sido producido por el karma positivo, el karma virtuoso que se ha acumulado. La ignorancia, aunque sea muy poderosa en nuestra mente, no impide la acumulación de karma virtuoso, de acciones positivas, de acciones virtuosas. Si hablamos de la sabiduría, de la ausencia de identidad o de la vacuidad, no hay nada malo que puede ocurrir con esa sabiduría. Esa sabiduría es siempre beneficiosa en cada momento. Cada momento es beneficia, siempre ayuda a cultivar virtud. Incluso te puede ayudar para el logro del completo y supremo despertar. Por eso, todo en esa sabiduría de la vacuidad o de la ausencia de identidad es beneficioso. No, no tiene un contrario. No, la ignorancia es muy poderosa, pero no puede impedir la producción de karma virtuoso, de acciones virtuosas. Por lo tanto, tenemos que identificar los defectos entre los defectos o los errores de la mente y sus cualidades positivas. El texto continúa diciendo, dado que la clase de los antídotos está formada por cualidades que tienen a la mente como su naturaleza, su base es estable. Aquí la clase de los antídotos tiene que estar producido dentro de la mente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un tipo de sabiduría muy bueno, cuanto más nos familiaricemos con esa sabiduría, más va a crecer. No tenemos que poner un esfuerzo especial para, para llegar al mismo punto, al mismo nivel. Si nos familiarizamos en el pasado, no tenemos mucho esfuerzo para conseguirla. Y si nos esforzamos más en cultivarla, se puede convertir en infinita, sin límite. Por lo tanto, aquí la explicación dice eso, que las cualidades de la mente pueden ser, pueden ser pequeñas al principio, pero pueden crecer. Al principio podemos tener algún tipo de compasión, de una compasión muy limitada, a un círculo de personas muy limitada. Y con la meditación que se adiestra en la compasión podemos considerar compasión hacia todos los seres humanos, por ejemplo, de este planeta. Y luego, poco a poco, nos familiarizamos de nuevo y podemos tener una compasión muy poderosa para todos los seres con mente oscurecida. Entonces podemos asegurarnos que poco a poco la compasión se convierte en la gran compasión, la compasión con que va unida a la intención especial hasta llegar a ser infinita. Esto es lo mismo con la sabiduría. La sabiduría puede empezar con una comprensión de la vacuidad más bien débil y poco a poco continuamos analizando, meditando y en algún momento vamos a poder conocer la vacuidad de un modo inferencial, de un modo conceptual. Y nos familiarizamos más y más y en algún momento podemos tener un conocimiento directo de la vacuidad. Y poco a poco podemos recorrer las tierras
y llegar al estado en el que todos los defectos se han eliminado y todas las cualidades se han logrado. Esto es por lo que estas cualidades y estos antídotos pueden crecer y crecer cada vez más. El texto continúa diciendo, si el cuerpo burdo posee cualidades, estas dependen del cuerpo burdo como su naturaleza, y no pueden ir más allá de las capacidades del cuerpo burdo, que son limitadas. Hemos dicho anteriormente que si entreno mi cuerpo y yo quiero, por ejemplo, saltar, aunque me entrene saltar y saltar, no vas a saltar 1 kilómetro. Eso no es posible, ¿eh? Entonces es limitado y no puede crecer más y más. Si pones más fuego en el agua se va a calentar y va a hervir. Y en algún momento es que el agua va a desaparecer porque se va a evaporar. O sea, no es el caso con estas cualidades de la mente como la sabiduría, la compasión. Cuanto más las te adiestras, la mente crece y estas cualidades son infinitas. Por ejemplo, si se entrena el cuerpo físico para saltar independientemente de la altura a la que pueda llegar, dado que es imposible saltar más de una crosa, por ejemplo 1 kilómetro, tiene unos límites bien definidos. Por el contrario, la conciencia carece de forma y su base es sutil. Y dado que su continuo permanece constante en todo momento, su soporte es estable. Podemos decir que estas cualidades de la mente son estables porque dependen de la mente en sí misma. Y como dependen de la mente en sí misma, que no tiene principio ni fin, pueden crecer y crecer sin fin, hasta el punto en el que nos podemos convertir en Budas y podemos decir que poseemos el linaje de Buda, porque estas cualidades de la mente pueden crecer hasta el estado del completo y supremo despertar. Las cualidades que se basan en tal mente como soporte pueden considerarse dotadas de una base estable, y si uno mismo se ha adiestrado previamente en cultivar las cualidades de una mente que proporciona una base estable, entonces, cuando una cualidad mental ha sido despertada por medio de la familiarización, su existencia no necesita depender de un adiestramiento adicional. O sea, a través del esfuerzo, la familiarización puede gradualmente incrementar estas cualidades. Por lo tanto, podemos decir, el, la sabiduría, la compasión, no nos hemos adiestrado en el pasado. Entonces, no tenemos que esforzarnos para alcanzar el mismo nivel. Pero esto no es lo mismo con el entrenamiento físico. Si el entrenamiento físico lo dejas, cada vez hay que poner más esfuerzo para tener el mismo nivel de estado físico, de forma física. Esto no es lo mismo que en la compasión. No significa lo mismo porque si te adiestras bien en la compasión, no tienes que adiestrarte mucho más para recuperar el mismo tipo, el mismo nivel. Por medio del esfuerzo, la familiarización puede aumentar gradualmente, dado que la mayoría de las cualidades que dependen de la mente son distintas de las que dependen del cuerpo. Se explica que una familiarización poderosa puede aumentar hasta llegar a vencer todos los defectos de la mente. Estos puntos quedan claros en el capítulo segundo del Pramanavartika, escrito por el noble Dharmakirti. Dentro de lo que es el compendio de conocimiento ideal, este capítulo segundo es importantísimo. Las cualidades que dependen de la mente, cuando se han producido, no necesitamos poner mucho esfuerzo, al contrario de lo que ocurre con las cualidades del cuerpo. Entonces empezamos la página 66. Dado que existen visiones burdas y sutiles dependiendo de los dos sistemas, Chittamatra y Madhyamika, y que existen diferentes en cómo explican la visión y cómo identificar la ignorancia, no obstante,
de Pramanavartika, de Compendio de Conocimiento Ideal, de donde deben adoptarse muchos fundamentos como, entre otros, el proceso de razonamiento. Esta visión es diferente. Estas, estas visiones burdas y sutiles, si la visión madhyamika, si las comparamos con la Chittamatra. El significado de lo que significa la ignorancia puede ser diferente, pero hay cosas que tienen en común. El hecho de que la sabiduría que conoce la ausencia de identidad tiene que cultivarse para eliminar, para destruir la ignorancia que concibe una identidad. Y también están de acuerdo en el hecho de que cuanto más me familiarizo con ese tipo de sabiduría, menos me tengo que esforzar para cultivar el mismo tipo de nivel. Por lo tanto, estas escuelas, Solamente y Camino Medio, son parecidas en ciertos puntos. Empezamos la página 67. Enseñanza sobre cómo alcanzar la liberación, etc. ¿Qué se entiende por liberación? Aquí se cita a Nagarjuna. El agotamiento del karma y las aflicciones es la liberación. Expresar esto es fácil, pero conocer o entender el significado es uno de los puntos más difíciles. El texto dice, el comentario, karma y las aflicciones no se agotarán de modo natural por sí solos de un momento al siguiente y si no se genera ningún antídoto, el continuo del karma y las aflicciones persistirá constantemente. Por lo tanto, aquí tenemos que conocer qué es la liberación y tenemos que saber qué significa el agotamiento del karma y las aflicciones. Esto no se va a agotar por sí mismo de un momento al siguiente. Va a persistir hasta que produzcamos los antídotos. Si no, las mentes de las aflicciones nos van a oscurecer en esta vida, en la vida siguiente y en las vidas futuras. Van a persistir. Por lo tanto, tenemos que producir los antídotos, generar los antídotos. No hay otro modo. Alcanzar la liberación. El modo de hacerlo consiste en estos tipos de sabiduría que surgen de la escucha, de la reflexión, del análisis y de la meditación. Sin embargo, pueden desaparecer por medio de la fuerza de generar antídotos. En otras palabras, ese agotamiento que Nerea llama cesación, esa cesación es a lo que nos referimos como liberación de las aflicciones. De los dos, el karma y las aflicciones son las aflicciones las que actúan como causas principales que establecen la existencia samsárica y si estas aflicciones se superan mediante la fuerza de los antídotos generados, en primer lugar, los karmas proyectantes en samsara dejarán de acumularse de nuevo y aunque puedan quedar karmas acumulados anteriormente, en ausencia de las aflicciones que las alimentan, esos karmas se vuelven como semillas estropeadas y ya no pueden tener su potencial recuperado, ni siquiera en presencia de las condiciones. Las aflicciones son la causa principal del sufrimiento. Esto es por lo que si tenemos que destruir el karma y las aflicciones, tenemos que lograr cultivar los antídotos a las aflicciones. No hay otro modo, no hay otro método. Si cultivamos los antídotos a las aflicciones con sabiduría, entonces el karma proyectante no va a surgir, ni que se acumula ahora. Y aunque haya karmas acumulados anteriormente, en ausencia de las aflicciones por la sabiduría que conoce la vacuidad, no tienen las condiciones para experimentar los resultados de ese karma. Esto es por lo que si cultivamos este tipo de sabiduría, que son los antídotos, no vamos a acumular nuevo karma proyectante y el karma acumulado anteriormente no vamos a experimentar su sufrimiento, su resultado en forma de sufrimiento.
porque si cultivamos estos antídotos, las aflicciones que son las condiciones cooperantes para que madure, no va a estar ahí, no va a estar esa causa cooperante. Dice, estos karmas se vuelven como semillas estropeadas y ya no pueden tener su potencial recuperado, ni siquiera en presencia de las condiciones. Esto significa que, aunque tengamos karmas acumulados anteriormente, estos karmas son como semillas estropeadas porque hay otras condiciones, una condición esencial no está, que es la aflicción manifiesta. Por lo tanto, estas semillas kármicas que tenemos del pasado son, de alguna manera, son como semillas secas que no pueden germinar porque la condición cooperante principal, que son las aflicciones, no van a estar ahí ya nunca más. Esto podemos decir que no podemos acumular tampoco karma proyectante nuevo en samsara, porque las aflicciones que están en la raíz de esta acumulación de karma proyectante en samsara también va a estar ausente. Continúa el texto. En ausencia de aflicciones que alimenten el karma, el potencial kármico ya no puede ser activado. Por eso hablamos de estar libres o liberados del karma y las aflicciones. Entonces es lo que llamamos liberación, meramente el estadio de estar libre del karma y las aflicciones. Significa que el potencial kármico, o las huellas, las semillas, las latencias, cuando hablamos del potencial kármico, hablamos de la semilla, de la huella, de las latencias. Estas huellas ya no se encuentran con las condiciones cooperantes y no pueden producir su efecto. Esto es por lo que cuando hemos eliminado todas las aflicciones, que están en la raíz de la acumulación del karma y también son las condiciones cooperantes para la maduración de las huellas kármicas. Si estas aflicciones ya no están ahí, estamos completamente liberados del karma contaminado y de las aflicciones. Por eso, esto es lo que queremos decir cuando hablamos de la liberación. Ese estado de cesación, de agotamiento del karma y las aflicciones, este factor de agotamiento o cesación de las aflicciones. En la traducción del texto, según Christoph, él habla de agotamiento y en la traducción de Nerea habla de cesación, que es la verdad noble de la cesación, cuando se produce la cesación de las aflicciones. Karma y aflicciones en sí mismos surgen de las conceptualizaciones, los diferentes conceptos que podemos tener y que reforzamos, aumentamos y los que aumentan estas aflicciones. Es un tipo muy concreto de conceptualización. Estos pensamientos distorsionados son los que aumentan las aflicciones, son la raíz de las aflicciones y en sí mismos surgen de las reificaciones y las cosificaciones. esta, esta reificación que concibe una identidad. Por lo tanto, si tenemos que destruir el karma y las aflicciones, tenemos que destruir estas conceptualizaciones que surgen de las reificaciones. ¿Y quién es capaz de hacerlo? ¿Es la mente del despertar? No, la mente del despertar no es capaz de esto. Por lo tanto, tenemos que cultivar el estado de mente adecuado, la sabiduría que conoce la vacuidad de existencia inherente. Es solamente esta sabiduría que conoce la ausencia de identidad la que puede ser el antídoto real, auténtico, a estas reificaciones, estos pensamientos que conciben una identidad. Esto es por lo que no hay otro modo para destruir, para estas conceptualizaciones que concibe la existencia verdadera,
que concibe la existencia verdadera. No hay otro modo de descartarla que conocer la vacuidad de existencia inherente. Y las reificaciones y cosificaciones van a cesar en la vacuidad. Esto es por lo que la vacuidad va a ser el objeto de la sabiduría. Decimos que estos tres tipos de sabiduría, la sabiduría que surja del estudio, escucha, reflexión, análisis y meditación, para cultivar esa sabiduría tenemos que familiarizarnos, tenemos que meditar, por supuesto. Hay muchas cualidades de la mente, pero esta es la mejor. Esta es la mejor cualidad de la mente que se puede meditar. Y además, sin fin, sin final. Podemos asegurarnos que lo que no ha sido conocido tiene que ser conocido. Y una vez que ha sido conocido, que sea conocido una y otra vez. Y de una manera extensa. Esto es por lo que esta es la mejor cosa que podemos hacer. Tenemos que asegurarnos que esta sabiduría se cultiva una y otra vez. Esto tenemos que meditar en ello y tenemos que asegurarnos de no perder nuestro tiempo. Este es el mejor modo en el que podemos utilizar nuestro tiempo. Es el mejor modo que podemos utilizar nuestro soporte adecuado, que es esta vida humana preciosa que tenemos ahora. Esta es la mejor manera de utilizarla. Exactamente con esta sabiduría que es solo beneficiosa, es solo virtuosa. Podemos practicar virtud mm, con esta meditación en la vacuidad, además sin límite. Ahora aparece una explicación del último verso de la estrofa. Dice, cesa por medio de la vacuidad. El agente que produce la cesación dice que cesa en vacuidad. Cuando se refiere a lo que hace que cesen las aflicciones, los engaños, en la vacuidad en la cual los engaños se cesan. Podemos decir que estos engaños se pueden eliminar por la sabiduría que conoce la ausencia de identidad y nos podemos asegurar que todas las aflicciones disminuyen y se eliminan. Por supuesto, primero las burdas, luego, poco a poco, las formas más sutiles tipos de las aflicciones y después las huellas, las semillas, las latencias. Por eso podemos decir que todos estos defectos se pueden eliminar. Aquí cuando utilizamos el locativo tenemos el cielo que tiene una niebla y cuando sale el sol disuelve la niebla. Es lo mismo. Las aflicciones, los defectos van a cesar con el linaje que existe de modo literal, con la vacuidad de la mente. Es exactamente lo mismo, la vacuidad de la mente o el linaje que existe de modo natural. Todos estos aflicciones, defectos, van a cesar en la vacuidad de la mente. La manera de expresar esto es esta expresión locativa. El mismo ejemplo si tenemos esta afirmación locativa como en sánscrito en vacuidad, o sea, cesa en vacuidad. ¿Dónde, dónde va cuando cesa una aflicción? Solamente se disuelve en la vacuidad, en la vacuidad, en la vacuidad de la mente, de acuerdo con con el tibetano, cesan por la sabiduría de la vacuidad, por la sabiduría de la vacuidad. Nos aseguramos que estas aflicciones van a cesar. Hay dos modos de expresarlo. El modo en el que las aflicciones cesan, el lugar
la expresión locativa, el lugar, por ejemplo, tienes un insecto en el que nace en un tipo concreto de madera y nacen ahí y van a agotar la madera misma, se van a comer, o sea, nacen en la madera, pero la van a consumir completamente. Podemos decir que es lo mismo si tienes alguna patata y pones la patata fuera y la dejas ahí. Algunos animales pueden nacer, algunos insectos pueden nacer en esa patata o también en un cadáver. Y no solamente eso, sino que van a consumir el lugar en el que han nacido. Podemos decir que se parece a estas aflicciones que como que nacen en nuestra mente, pero nuestra mente va a consumir estas aflicciones. Las cualidades de la mente van a consumir estas aflicciones, van a disolverse en la mente, en el lugar. Esa es la expresión locativa, expresando el lugar en el que en el que cesan. La vacuidad en la que cesan no es solamente el hecho de que todos los oscurecimientos se han purificado, el hecho de que todas estas eh, todos los oscurecimientos se purifican en la claridad de la mente, en esa naturaleza pura de la mente, en ese linaje. Entonces es muy concreto. Cuando hablamos de la vacuidad de la mente, tiene diferentes nobles. Podemos hablar de el linaje que existe de modo natural, podemos hablar de la mente que es pura de modo natural, estos modos diferentes. Y luego los oscurecimientos adventicios que van a cesar, que llegan a este estado natural de la mente. Esta es la naturaleza de la mente, o es el linaje que existe de modo natural en la mente. Va a cesar, va a disolver, se va a disolver en ese elemento de la mente, los oscurecimientos. Hablamos de la naturaleza pura de la mente. Continúa con el texto aunque no lo tenemos traducido. Cuando decimos que cesa en vacuidad, hablamos de esa pureza de la mente en la cual estos oscurecimientos cesan. Hablamos esa naturaleza pura de la mente en la cual todos los oscurecimientos cesan. Hablamos de la naturaleza de la mente, la realidad de la mente, también se puede decir, también se dice dharmata en sánscrito, choñi en tibetano. Hay diferentes modos de expresar esa vacuidad de la mente en la cual estos oscurecimientos van a cesar. El texto continúa. Por supuesto, si podemos eliminar estos oscurecimientos, eliminamos la vejez y la muerte. El texto continúa diciendo, por supuesto, tenemos los agregados dependiendo de los cuales sufrimos. Y estos agregados surgen por medio del karma y las aflicciones, como hemos dicho. Las aflicciones en sí mismas surgen dependiendo de esta conceptualización, de esa atención inadecuada. Estas conceptualizaciones, estas concepciones son las causas de estas aflicciones y esta atención inadecuada es lo que aumenta estas aflicciones. Si voy a comprar algo, por ejemplo, por supuesto, en el texto el Dalai Lama habla de un brote de cualquier cosa que puedes tener. Por ejemplo, mi teléfono. El teléfono es algo muy valioso para nosotros. Antes de que he comprado el teléfono, lo he visto en la tienda y digo, ah, mira, es un teléfono muy bonito. Ahora que lo has comprado, piensas, ah, mira, es un muy buen teléfono.
La mente exagera las cualidades del teléfono y por eso lo he comprado. Si no creo que es un teléfono muy bueno, no lo voy a comprar. Después de lo he comprado y ya me pertenece, pienso, mira, de hecho es muy bueno, es realmente muy bueno. Así hablamos de la conceptualización de la atención inadecuada, es como surgen las aflicciones en nuestra mente. Todo esto es por causa del karma y las aflicciones. Entonces tenemos que conocer este proceso. Entonces dice que se Amper que lo vamos a dejar aquí. Está un poco cansado. Bueno, pues muchísimas gracias. Que la joya preciosa de la mente del despertar que no ha nacido surja y crezca y que la que haya nacido no disminuya sino que aumente más y más. Que la joya preciosa de la mente que conoce la vacuidad de existencia inherente de todos los fenómenos que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Christos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tuyete, adiós. La semana que viene nos volvemos a ver el miércoles que viene.